Hola, soy José Martínez y este es el tercero en nuestra serie de estudios bíblicos sobre los profetas menores, más bien nuestro tercer profeta. El profeta de quien hablaremos hoy es uno de esos profetas, como el caso de Amós, que seguramente no lo invitaríamos a predicar en una de nuestras iglesias, y no es para menos. Su esposa le era notoriamente infiel y el profeta la había cuidado a pesar de que estaba en los brazos de otro. ¿Y qué decir de sus hijos? Como poco, podemos decir que su paternidad no estaba del todo clara. ¿Querríamos escucharlo en nuestras iglesias? Seguramente no. Diríamos que su testimonio no es suficientemente bueno. Pero si no lo escucháramos, estoy seguro de que perderíamos una de las predicaciones más hermosas y poderosas de nuestras vidas, que sale desde un corazón herido, pero a la misma vez amoroso. El nombre de Oseas, porque ese es su nombre, viene de la misma raíz gramatical que el nombre de Jesús y el nombre de Josué, y está relacionado con el término salvación. Todo indica que Oseas era oriundo de Israel, el reino del norte, y que pertenecía probablemente a la clase privilegiada. Pero, como usualmente nos sucede con estos profetas menores, aparte de esto, es muy poco lo que sabemos sobre Oseas. Nada más excepto la situación trágica de su matrimonio. Una tragedia profética, si queremos. Sin duda, el aspecto más llamativo del profeta Oseas y de su libro es este: su relación con su esposa Gomer. La situación misma y la identidad de la mujer, se podrán imaginar, ha provocado innumerables reacciones entre lectores y discusiones entre eruditos. ¿Ordenó Dios al profeta casarse con una mujer claramente inmoral? ¿O era Gomer una mujer inmoral al casarse con Oseas, o lo fue luego, esto es, durante el matrimonio? De cualquier manera, fuese como fuese, ¿cómo es posible que Dios ordenara a su profeta casarse con una mujer así? Estas preguntas, inevitables, no son fáciles de contestar. Pero es muy importante la relación de Oseas con su esposa. La tragedia de Oseas es uno de esos casos que ya adelantamos antes en otro estudio, en que el profeta no solo lleva el mensaje, sino que él mismo es el mensaje. La reflexión sobre esto y sobre qué hacer con esta mujer Gomer las dejaremos para un poco más adelante. Hablemos ahora del tiempo en el que vivió Oseas. Si recordamos que fue contemporáneo de Amós, ya tendremos muchas cosas claras. También fue contemporáneo de Isaías. Amós e Isaías, ambos eran de Judá y profetizaron cuando Israel era Jeroboam II, que ese fue el tiempo en el que profetizó el profeta Oseas. En Israel el rey era Jeroboam II. Profetizó por 30 años Oseas, y su ministerio profético culmina con la destrucción de Samaria. Como ya habíamos visto antes, cuando hablamos de Amós, este tiempo bajo Jeroboam II fue un tiempo de prosperidad para Israel, para el reino del norte al que profetiza Oseas. Prosperidad en lo económico y en lo militar, pero también un tiempo de declive religioso y declive moral. Pero las cosas cambiaron y se tornaron aún peores, porque el rey Jeroboam II murió y en Asiria ascendió al poder el importante Tiglat-Pileser III, un rey fiero. Esto se complicó aún más con una rápida sucesión de reyes en Israel, 6 reyes en 25 años, y a esto aún más se añaden conflictos bélicos entre Judá, el reino del sur, y sus hermanos del norte, conflictos en los que Israel perdió. La suerte para Israel estaba echada. Pero claro, el peor deterioro en Israel, en el reino del norte a los que profetiza Oseas, sin embargo, vino en la vida espiritual de la nación. El cuadro que nos pinta Oseas es simplemente tétrico. Escuchen, dice el profeta, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Dice Dios: ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Poco tiempo después del final de las profecías de Oseas, Israel
pereció como nación, siendo llevado cautivo por Asiria, y esto ocurrió en el año 722 a.C., una de esas fechas que ya les dije que era muy importante en la historia bíblica del Antiguo Testamento. Con esta derrota, Samaria fue destruida y el reino del norte desapareció para siempre. Cuando consideramos el libro de Oseas, nos damos cuenta que el texto del libro de Oseas al parecer representa extractos de sus sermones sin proveernos el contexto específico para cada uno. Por esta razón, no parece posible encontrar una estructura que unifique el libro de Oseas, excepto por dos grandes divisiones muy lógicas y sencillas. Primero, el mensajero, luego el mensaje. La primera parte, el mensajero, los capítulos 1 al 3, y la segunda parte, los capítulos 4 al 14, el mensaje. Dentro de estas dos divisiones yo resaltaré algunos de los puntos más importantes y sus enseñanzas para nosotros hoy. Primero, el mensajero, los capítulos 1 al 3. La vida familiar de Oseas, su dolor y su amor por Gomer son parte importante en la que se enmarca el mensaje de este profeta. Su llamado es uno extraño en el capítulo 1, una tragedia familiar en medio del descalabro nacional. La esposa de Oseas, llamada Gomer, y su relación con el profeta son una ilustración poderosa de la relación entre Dios con el pueblo Israel. Oseas cuida de esta mujer adúltera, mientras ella piensa que quien la está cuidando son sus amantes. La identificación de Oseas con Dios y de Gomer con Israel es muy obvia a lo largo del libro. Dios sigue protegiendo y cuidando a Israel como Oseas cuidaba a su esposa Gomer. La trajo, trató de restituirla. Y nos preguntamos, ¿era Gomer inmoral antes de casarse? Las palabras de Dios al principio del libro parecen indicar que sí. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Algunos sugieren la posibilidad, que a mí me parece que concuerda muy bien con el texto bíblico, de que Gomer era una prostituta vinculada al culto de Baal y de Acera, pues la palabra para prostituta y para mujer santa es la misma en el idioma hebreo. Entonces, Gomer podría haber sido una mujer entregada a una vida sexual desordenada en aras de un culto idolátrico, el culto a Baal, el culto a Acera. Y es importante y también muy interesante porque esto haría el simbolismo profético aún más poderoso y contundente. Recordemos, Gomer representa a Israel que se ha apartado de Dios. ¿Y qué decimos de los hijos de Oseas? Bueno, los hijos de Oseas también son parte de su drama y de su mensaje. Y en sus nombres está escrita la historia de Dios en su amorosa relación con el pueblo mientras le persigue lleno de amor. Su pueblo sigue siendo infiel y Dios le sigue buscando. Los nacimientos de estos hijos y sus nombres presentan esta trayectoria de amor por un lado y de justicia divina que finalmente parece ser vencida, si podemos decirlo de esa manera, por el amor de Dios. El primer hijo, Jezreel, venganza. La segunda hija, Lo-ruhama, no compadecida. Y el tercero, Lo-ami, no mi pueblo. El carácter disoluto de su esposa Gomer lleva a Oseas, como es natural, a dudar de la paternidad de sus hijos, como con Israel y Dios, que dice: ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Pero más adelante, interesantemente, se anuncia una restauración. Y dicha restauración se expresa en el cambio de los nombres de los hijos de Gomer con Oseas. Y consideremos la importancia que tienen los nombres de los hijos de Oseas para nosotros los cristianos según el uso que se hace de ellos en Romanos 9, 24 al 26 y 1 de Pedro 2, 10. En esos dos pasajes, citando a Oseas, es obvio que se nos llama a nosotros como esos que no éramos hijos y que ahora pasamos a ser hijos, que no éramos amados y que pasamos a ser amados. En Oseas lo dice así Dios: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que el mismo lugar donde se les dijo ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios
viviente. Y así Pablo lo cita en su capítulo 9 de la carta a los Romanos, como hace lo propio en primera de Pedro, el apóstol Pedro, en un pasaje quizás un poco más conocido. Ustedes antes, 1 Pedro 2:10, ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Así que cuando leemos en Oseas este cambio de nombre, y allí se refleja el cambio de actitud de la condición del pueblo de Israel hacia Dios, ahora en el Nuevo Testamento su significado es muy diferente, tal como lo cita Pablo y como lo cita el apóstol Pedro. En ambos casos del Nuevo Testamento, en ambos pasajes, el cambio de nombre se refiere al pueblo gentil, a nosotros, a los no judíos. Pasamos de ser no pueblo a ser pueblo de Dios. De no ser amados, pasamos a ser amados, y así sucesivamente. Y aquí vemos cómo estas profecías del Antiguo Testamento referentes a Israel tienen su cumplimiento en el nuevo Israel, el Israel de Dios. Esa nueva humanidad de la cual habla Pablo en Efesios, que resulta de que se haya derrumbado ese muro de separación entre los pueblos judío y gentil, haciendo de los dos un solo cuerpo, una sola iglesia, una nueva humanidad, un nuevo Israel. Todo esto se concreta en la iglesia de Cristo. Pero volvamos a Oseas y ahora a su segunda parte, el mensaje de este trágico mensajero, los capítulos 4 al 14. En ellos vemos una serie no muy bien coordinada de pronunciamientos, de amenazas y de promesas para Israel. A pesar de esto, nuevamente, sí es fácil discernir este dúo de temas como lo vemos en otros profetas, como lo vimos en Amós. El dúo de el amor de Dios y el juicio de Dios. Como en otros profetas, lo vemos aquí en Oseas, pero sin duda de una forma más emotiva y más personal. Que como dos hebras íntimamente entrelazadas, estos aparentemente contradictorios conceptos viajan a través del libro y lo unen en un todo poderoso, dramático y, hay que decirlo, hermoso. Esta segunda parte del libro de Oseas, a partir del capítulo 4, comienza como la primera. Palabra de Jehová. Pero ahora el drama familiar de Oseas se queda en el fondo, en el trasfondo, mientras Dios comienza a hablar directamente al pueblo de Israel. Son diferentes mensajes, seguramente dados en momentos diferentes, por lo que se observa que hay alguna repetición. Sin embargo, como un pesado martillo, cada golpe llega más profundo y derriba los muros de falsas esperanzas que el pueblo de Israel quería tener a pesar de que se encontraban a espaldas de Dios, supuestamente sin saberlo. En el capítulo 5, Dios habla contra los líderes religiosos y líderes seculares, porque Dios se ha alejado, pero ellos seguían practicando su religión como si nada. No se habían enterado que Dios ya no estaba con ellos. Jehová se había apartado y no era encontrado, ni siquiera a través de los sacrificios. Y las cosas no cambiarían, como dice el profeta, hasta que busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, dice el verso 15 del capítulo 5. En capítulo 6 se hace claro que es Israel quien debe volver. El dolor o enfermedad que ha causado Dios debería ser el motivo que les mueva a regresar al Señor. La alternativa está en acercarse a Él. Venid y volvamos a Jehová, nos curará, nos vendará, nos dará vida y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? Sigue diciendo el capítulo 6 del verso 4 en adelante. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Porque yo quiero amor, no sacrificio, dice Dios en 6:6 de Oseas. Porque yo quiero amor, repito, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero al arrepentimiento de Israel, si alguno se encuentra, no es sincero. Y su amor por Dios, una piedad religiosa, es más bien falsa, efímera. Su adoración es una adoración de formas, pero sin un fondo de obediencia. Y así nos dice este capítulo, los pecados
se van sumando, como se sigue viendo en los capítulos 7 al 9. Y por lo tanto, Dios tiene que castigar. Pocos versos más adelante, Dios habla de cómo Efraín, o sea, Israel, se porta como una paloma incauta, sin entendimiento. Dice, volvieron, pero no al Altísimo. Así nosotros los cristianos, igual que Israel, corremos un peligro semejante. El peligro de habituarnos al pecado, de hacer del pecado un estilo de vida. El corazón humano tiene esta capacidad de desensibilizarse, de que lo que era antes obviamente pecado, lo redefinamos como una falta menor sin importancia. Y entonces el pecado no nos mueve, no nos inquieta, no nos lleva al arrepentimiento y menos aún nos mueve a las lágrimas. Porque ese peligro existe, debemos ver como importante el ser vigilantes viviendo la vida llena del Espíritu. Por supuesto, la condición de Israel se hace todavía peor, como nos dice el capítulo 8 de Oseas. Habla de que Israel olvidó a Dios, de que se vuelve a los ídolos, de que pone su confianza en los reyes, en las alianzas políticas y en sus propias fuerzas. Y cuando en un momento de fiesta el pueblo parece estar contento, Oseas está en medio de ellos y les anuncia, no deben ustedes alegrarse, porque el resultado de su conducta será castigo, será carencia, será el exilio, será la aniquilación. Y Dios dice, no los amaré más. Oseas dice, serán desechados por Dios. Y estas terribles palabras, indicativas de la rotura definitiva del pacto, son aterradoras en sí mismas. El amante abandonado, o sea, Dios, parece cansado de dar últimas oportunidades y está dispuesto a cesar en su empeño de amar. Y eso con el pueblo de Israel. En el capítulo 10 se ve esta calma antes de la tormenta, pero el tiempo de crisis que parece haber pasado vuelve aún con más fuerza. En el capítulo 11, la imagen se transforma. Ya no es la imagen de una mujer infiel a su marido, sino de un hijo desobediente. Ahora Dios es un padre que padece. La imagen deja de ser matrimonial para convertirse en paternal, pero el mensaje es el mismo. Dios ama a un pueblo rebelde. Jehová es ahora el padre que sufre por este hijo en rebeldía. Sus palabras son estas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Sus muestras de amor, sin embargo, no fueron correspondidas, como en el caso de Oseas con Gomer. Yo lo amé, lo llamé, le enseñaba a andar, lo atraje con cuerdas de amor. Hasta que en el verso 8 dice, ¿cómo podré abandonarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. En su lugar, la reacción de Israel como este hijo rebelde causa más dolor al padre que espera. Y dice Dios, tanto más se alejaban de mí. Y este pueblo no conoció que yo lo cuidaba. Y no se quisieron convertir. Y aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y uno se plantea, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer Dios? El Padre, Jehová, que es ambos amoroso y santo, pareciera debatirse en el dilema de ejecutar o no su castigo. Por un lado dice, ¿cómo podré abandonarte? No ejecutaré porque Dios soy y no hombre. Pero por otro admite la inevitabilidad del juicio. El asirio mismo, dice Dios, será su rey. Caerá espada sobre sus ciudades. Y la idolatría, finalmente, será castigada. Las palabras de los capítulos 13 y 14, con toda probabilidad, fueron escritas en los años finales, antes de la destrucción de Samaria, seguramente entre los años 723 y 724 a.C. Esta imagen que se había transformado del esposo, esposa, y ahora es el de padre e hijo, pasa ahora a convertirse en una imagen de una bestia salvaje. Dios es una bestia salvaje, es como un león, es como una osa que despedaza. La matanza vendrá. Sin embargo, de nuevo, la esperanza aún no se ha perdido. Dios dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Antes de pasar al último capítulo de Oseas, repasemos algunas de las ideas más importantes a lo largo del libro
sus ideas más importantes en términos de contenido y en términos de aplicación para nosotros los creyentes. Se pueden distinguir a lo largo del libro algunas de estas ideas. Veamos estas ideas. La primera de ellas es el conocimiento de Dios, porque resulta ser la carencia de este conocimiento de Dios lo que se presenta como la raíz de todo mal en varios versos del libro de Oseas. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, etc. El conocimiento va ligado a la obediencia, pues por falta de conocimiento, dice Dios, mi pueblo ha sido destruido, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerán. Y por esta razón es que Dios invita al pueblo a conocerle, a conocer al Señor. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos, dice el 6:6 en Oseas, como ya vimos antes. Y es que en la Biblia Dios se presenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como este Dios que desea ser conocido. A los israelitas, temprano en su historia, se les da a conocer en la tierra de Egipto. Y luego en Isaías el profeta les dice, vosotros sois mis testigos, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y me creáis, a fin de que entendáis que yo soy. Jeremías lo presenta de una manera, a mi ver, muy clara. Jeremías 9:24. Más bien, alábense en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. El concepto del conocimiento de Dios es muy importante, como dije, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque conocer a Dios es lo que nos permitirá amarle más. Conocerle personalmente como es Dios en verdad nos acercará a Él. Por eso Dios dice, yo no quiero sacrificios, no quiero holocausto. Lo que quiero es conocimiento de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que para el apóstol Pablo, igualmente, mucho de la vida cristiana viene determinado o determinada por el conocimiento que tenemos de Dios. Y es un énfasis que podemos observar en tres de sus más conocidas cartas, Efesios, Filipenses y Colosenses, todas en el capítulo 1. Dejo que ustedes las lean en su momento. Solamente yo leeré ahora de Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11. Filipenses 1:9. Esto es lo que pido en oración, escribe el apóstol Pablo, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y aquí resulta tremendamente interesante, como en Efesios y en Colosenses, que el conocimiento de Dios se presenta no solo como la forma, el conocimiento bíblico se presenta no solamente como la forma de conocer a Dios, sino conocer a Dios como la clave para una vida profunda y una vida en la que el pecado no nos va a dominar. De forma que un cristiano tiene que preocuparse y ocuparse en conocer más y mejor a Dios. Y una parte muy importante de ese proceso de conocer mejor a Dios, por supuesto, está en el estudio de las Escrituras. Porque es a través de la revelación que Dios nos ha dejado en su palabra que nosotros podemos conocerle mejor a Él, conocerle más y más profundamente a Él. Y así podemos crecer en Él. Porque, repito, el conocimiento bíblico es muy importante. Es a través del conocimiento espiritual que recibimos al estudiar la Biblia que podemos conocer mejor a Dios. Y con dolor observamos el ambiente de nuestro tiempo, que el analfabetismo bíblico parece ser tan común. Y así también se ha hecho extraño el estudio bíblico en los creyentes. La carencia se observa de igual manera en los programas tradicionales de escuela dominical, donde las mismas historias con aplicaciones prácticas, pero sin profundidad, se repiten en ciclos previsibles. Tristemente, el mismo problema existe en algunos púlpitos cristianos, y quizás es de ahí de donde surge el problema. A la iglesia del primer siglo, el autor de los Hebreos escribió así: ya deberían ser ustedes maestros. Sin embargo, noto que ustedes aún necesitan a alguien que se siente con ustedes y que les repase otra vez las enseñanzas básicas sobre Dios, comenzando desde el principio. Leche
para bebés cuando ya hace mucho tiempo que deberíais estar comiendo comida sólida. Y es que la leche es para principiantes inexpertos en los caminos de Dios. La comida sólida es para los maduros, quienes tienen alguna práctica en distinguir entre el bien y el mal. Esto en Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. La segunda idea importante en el libro de Oseas es la peligrosidad de una religiosidad externa, de la hipocresía en nuestra relación con Dios. Con sus ovejas y sus vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Lo que pido de ustedes, ya sabemos, ¿no? Es amor, conocimiento de Dios y no holocaustos. La falsa religiosidad, el acercamiento a Dios como si Dios no conociera nuestro corazón, sigue siendo un pecado del cual tenemos que librarnos. La tercera idea, y quizás la más hermosa de todas, es esta inmutable compasión de Dios y este grande amor. Y para entender un poco esto mejor, tenemos que hablar un poco de una palabra hebrea que se usa aquí, es la palabra Hesed, que se traduce usualmente como misericordia, pero que muy bien podría ser el equivalente de la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Y Oseas la usa 6 veces, refiriéndose a esta conducta misericordiosa del Dios de amor que espera que el pueblo se arrepienta. Palabras como estas en el capítulo 2 y verso 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aunque esta palabra Hesed se traduce casi siempre como misericordia en nuestra versión en español, su significado es más profundo, más elevado, porque representa un cuidado desinteresado y amoroso. Como dije, casi el equivalente de la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Y en Oseas la volvemos a ver en el capítulo 11. Desde que Israel era niño, yo lo amé. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de amor, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Sigue diciendo en el verso 8 de este capítulo 11, ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Así que esto es lo que vemos en Oseas. Así como en Amós vemos que el profeta denunciaba la conducta equivocada de un pueblo que había olvidado su obligación en la justicia social, en Oseas vemos la separación espiritual de Dios. Pero a la misma vez, mientras el juicio tiene que ser anunciado, Oseas nos recuerda el grande amor de Dios. Esa Hesed que está dispuesta a perdonar, por supuesto, previo a un arrepentimiento. Oseas se manifestó contra la raíz del problema que nosotros vemos observado en Amós. El mensaje de Oseas, como hemos visto, está enmarcado y representado en su vida familiar. De un lado, una esposa de reputación más que dudosa y de otro, unos hijos cuyos nombres constituyen el veredicto de Dios para Israel. ¿Quién es el protagonista aquí? Pues parece a veces ser Oseas, ¿no? Un padre amoroso, un esposo que sufre, pero que no deja de amar a su esposa infiel. Su amor, el amor de Oseas, es el reflejo del amor de Dios que persiste en amar a pesar de las infidelidades. Este es un amor de corazón desgarrado y de acciones imposibles. ¿Qué hacer con una mujer como Gomer? Oseas la rescata, la compra por 15 monedas de plata y vela porque todas sus necesidades sean atendidas, aun cuando ella no reconoce que es Oseas mismo quien le está cuidando. Lo mismo Israel con Dios, y nos tenemos que preguntar si a veces no ese es el comportamiento que nosotros también tenemos con Dios, alejándonos, siendo infieles, pero Dios nos sigue amando. Cuando tenemos una relación con Cristo, esa es la clase de amor que nosotros experimentamos de Dios. Como ya dije en Amós, el cristiano no vive asustado al castigo de Dios. Lo que vive es procurando agradarle porque ama a Dios en respuesta a ese amor de Dios por nosotros, porque Dios nos amó primero y por eso es que nosotros podemos amarle a Él. Por eso es que cuando hablamos de Oseas como protagonista, muy bien podríamos decir que en este libro es Dios el protagonista.
El drama humano que se desarrolla delante de nuestros ojos, por supuesto, es la ilustración de lo que está atravesando Dios con Israel. Así que, ¿qué debe hacer Oseas con una esposa así? ¿Qué debe hacer Dios con un pueblo así? Pues Oseas, igual que Dios decide manifestar, Gesed, amor, gracia. En el capítulo 14, ya con el fin del libro, se anuncia una posible restauración. Justo en la antesala de un juicio terrible, la invitación al arrepentimiento aún sigue en pie. Todavía hay tiempo, y el arrepentimiento y la vuelta de Jehová son la oportunidad de un futuro diferente. Y así llegamos al final de este libro tan interesante, con el capítulo 14, donde a pesar de la maldad del pueblo, a pesar de la infidelidad, Dios insiste en invitarles al arrepentimiento, ofreciéndoles una restauración, porque todavía hay tiempo. Con Dios siempre hay tiempo. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Lo que falta de parte nuestra es el arrepentimiento. Y eso es lo que sucede, o espera Dios que suceda con Israel, porque en realidad no ocurre y eventualmente Israel fue destruida. Pero eso no es lo que quiere Dios con nosotros. Como dice en un lugar de la Escritura, Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y las palabras con las que termina el libro de Oseas son esas: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados con trigo y florecerán como la vid, su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Dice Dios: yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Y con esta hermosa nota termina el libro del profeta Oseas, recordándonos el deseo de Dios de ser conocido, la oportunidad de conocerle, como vemos en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, pasando a ser pueblo de Dios. Eso es lo que Dios desea para ti. Y eso es lo mejor que te puede suceder. Aprovecha la oportunidad, porque Dios está con su mano extendida esperando que tú te acerques a Él. Y si ya le conoces, este libro de Oseas es un desafío, una inspiración a una vida santa, una vida limpia para Dios, en la que podemos disfrutar de una manera tranquila y genuina ese amor increíble de nuestro Dios, ese Gesed. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana.